Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la liquidación en el trading. Seguramente a más de uno le pasó que alguna vez tenían operaciones de trading que estaban abiertas en pérdidas y de repente vieron que su saldo se desapareció de la nada. Es muy posible que hayan sido liquidados. ¿Qué significa esto exactamente y cómo funciona? Es lo que vamos a ver en este video y por supuesto aprender también a cómo evitarlo. Primero vamos a empezar a entender qué es la liquidación forzada y cuándo ocurre. En pocas palabras, una liquidación es simplemente el cierre automático de una operación que está en pérdida extrema, ejecutada por la propia plataforma de trading que ustedes están usando para hacer sus operaciones. Esto ocurre cuando el trader generalmente no tiene suficiente margen o suficiente saldo para poder cubrir las operaciones que tienen pérdida. Entonces la plataforma de trading se ve obligada a cerrar la operación para que el saldo real de la posición o de la cuenta no quede en cero o bajo cero, que sería saldo negativo. Existen dos tipos de liquidaciones, parcial o total. Esto va a depender única y exclusivamente del tipo de margen que estén usando en su cuenta de trading. Si usan margen aislado van a tener una liquidación parcial, o sea, pueden experimentar liquidaciones solo de manera individual, es decir, operación por operación, todas por separado. Esto hace que en la gran mayoría de casos solamente pierdan una parte del capital y no todo el saldo que tenían en la cuenta. Si usan margen cruzado, corren el riesgo de, en caso de ser liquidados, perder la totalidad de la cuenta porque simplemente se suman las operaciones abiertas en ganancias menos las operaciones que están en pérdidas, que por supuesto también están abiertas. Si el saldo negativo supera el menos 100%, se liquida la cuenta automáticamente. En la descripción les dejo un video para que vean la diferencia entre margen cruzado y margen aislado, para que tengan una idea general más detallada, también junto a algunos ejemplos para que puedan entenderlo mucho mejor. Algo que es muy importante que quiero que entiendan es que la liquidación siempre va a estar presente en cualquier operación de trading que implique el uso de apalancamiento. Esto quiere decir que pueden usar 1x, 100x, 200x o lo máximo que permita el exchange. En todos los casos va a estar presente la liquidación. Siempre que usen apalancamiento va a existir un punto de liquidación. Esto es muy fácil de ver porque simplemente se van a los detalles de cada una de las operaciones que tengan abiertas y van a poder ver cuál es su punto real de liquidación. En la gran mayoría de plataformas se suele establecer un precio de liquidación de manera muy similar. Generalmente está basado en cálculos matemáticos y también por supuesto depende de otros factores, pero la principal razón es que la liquidación se activa simplemente cuando el trader no tiene más capital para poder cubrir sus pérdidas. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que se entienda mucho mejor. Si tienen $100 y usan apalancamiento de 10x, estarían abriendo una operación con $1000. Pero si el mercado se les mueve en contra un 10% en el gráfico, perderían esos $100 que pusieron de capital inicial y serían liquidados. Mientras más apalancamiento usen, menos va a ser el margen de movimiento que van a tener disponible en el gráfico, y mientras menos apalancamientos, mayor va a ser el margen que tengan disponible y menor el riesgo de liquidación. Este es un pequeño ejemplo y sencillo por supuesto para poder entender cómo influye el apalancamiento en una liquidación. Hay muchas formas de poder evitar ser liquidados. La liquidación puede ser muy mala si son traders principiantes, por esa razón es muy importante que aprendan a cómo poder evitar la liquidación. Existen 4 formas que generalmente son muy conocidas. En primer lugar, lo que pueden hacer es utilizar un apalancamiento bajo. Cuanto mayor sea el apalancamiento, más rápido van a ser liquidados. Por eso la mejor manera de protegerse contra liquidaciones es reducir siempre el apalancamiento, más que nada para que puedan proteger todo su capital. Lo segundo es colocar un stop loss, configurar un stop loss para limitar las pérdidas antes de que llegue a un punto de liquidación. Les va a ayudar un montón. Siempre es preferible perder un poco de saldo a perder toda una operación completa. Como tercero es gestionar bien el riesgo. No inviertan todo su capital en una sola operación. Siempre utilicen un porcentaje que puede ser el 2%, 3%, 5% o un poco más. Eso va a depender del capital que tengan. Esto más que nada para que en caso de ser liquidados solamente pierdan una parte del capital y no toda la cuenta. Y como cuarto y último es añadir un margen adicional. Si ven que están cerca de su punto de liquidación, pueden depositar más fondos para evitarlo. Esto puede ser una muy buena opción siempre y cuando estén utilizando bajo apalancamiento. Si van a utilizar mucho apalancamiento, deben evaluar el riesgo-beneficio para ver si realmente es algo que les va a convenir. En la gran mayoría de casos sí sirve, pero hay algunos casos en los cuales no vale la pena. Ahora ya saben qué es la liquidación y cómo evitarla. Recuerden que el trading con apalancamiento implica riesgos, así que siempre gestionen bien su capital.
Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Pueden unirse al grupo de Telegram también para participar gratis de diferentes sorteos o eventos. Muchísimas gracias a todos, chicos. Si les gustó el video, dejen su like. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan más contenido sobre trading.